hay un proyecto de ley que lo ha gestado la legisladora radical Brenda Austin, con quien vamos a establecer contacto en vivo. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, ¿cuál es la intención, cuál es el proyecto que intentan presentar ustedes para facilitarle el regreso a estas personas y tratar de que no se rompa la cuarentena, ¿no? Bueno, lo que estamos pidiendo es, y tomando en cuenta los testimonios que ustedes recién bien retrataban, que el país, el gobierno nacionalmente coordine un plan de traslado de estas familias a sus hogares. Esto requiere, por supuesto, un trabajo de articulación interjurisdiccional, porque como sabemos, desde el momento en que empezó la cuarentena, hay provincias que han establecido criterios más estrictos de circulación, provincias como por ejemplo algunas de las vecinas de Córdoba, San Luis, La Rioja, también Chubut, Mendoza, Jujuy, Catamarca, que establecieron restricciones extremas para la circulación. Esto ha generado, sumado que el artículo 2 del decreto, del primero que dispone el aislamiento preventivo, la cuarentena, que establece que la persona debe cumplir con la cuarentena en el momento donde se hallaba al inicio de la misma, ha hecho que sean miles las personas que se encontraban en aquel entonces alejados de sus domicilios. Recordemos también que en aquella oportunidad no hubo tiempo para poder adaptarse, para poder lograr tomar las medidas necesarias y poder llegar a sus domicilios. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Bueno, hemos visto situaciones realmente muy angustiantes de gente que viajó a cuidar a un familiar enfermo y que se alejó, por ejemplo, de sus hijos menores de edad y que no puede volver. Gente personas mayores que se trasladaron para realizar un curso y que desde entonces están varadas en habitaciones pequeñas a la espera de alguna respuesta, sin poder venir con sus entornos familiares, con sus entornos de cuidado, con sus médicos también para que los puedan atender. Gente que está atravesando situaciones económicas muy críticas porque están teniendo que afrontar de sus propios ingresos. Claro, legislador, está toda esta descripción de casos, ¿no es así? Pero ¿qué pasa con el criterio principal, que es el sanitario, ¿no? Y ahí aparecen los distintos intereses, porque el motivo por el cual no podemos cambiar el lugar de residencia tiene que ver con el eje salud. ¿Cómo se lo flexibiliza y cómo se resuelve a nivel nacional? Porque tal vez en Córdoba hay una disposición, salís de Córdoba, te encontrás con un límite de provincia y no podés avanzar. Es bastante complicada la situación, tiene que ser una línea nacional, de lo contrario no creo que tenga efecto. Exactamente, eso es lo que estamos pidiendo. Digo, hemos intentado en algunos de los casos que nos llegaron a hacerlo individualmente, hablando con los gobernadores, con intendentes, con los referentes de los ministerios de seguridad de las provincias, por ejemplo, para un recorrido muy simple de San Juan, Córdoba, ¿no? Claro. Pero que involucra pasar por La Rioja o por San Luis. Y nos hemos encontrado con innumerable cantidad de obstáculos. Entonces, a partir de ello es que hicimos este pedido al gobierno para que establezca un protocolo de coordinación, un protocolo de actuación, y en primer lugar para aquellos que tienen transporte, que según nuestro relevamiento son cerca del 30%, se les autorice de manera excepcional la posibilidad de circular. En algunos casos, adentro de las provincias, lo que se hizo es establecer en qué momentos, en qué días se iban a trasladar de determinados puntos a otras zonas, para que ello pueda ser acompañado, por ejemplo, de las fuerzas policiales para controlar que no se violente la cuarentena. También estamos pidiendo que hay muchas personas que han quedado varadas y a quienes se les han suspendido sus boletos de regreso, al suspenderse los aviones, al suspenderse los colectivos. Lo que pedimos es, al igual que lo que se hizo con aquellos que estaban varados en el extranjero, que se ideó un protocolo de repatriación, que se pusieron fechas, que se organizaron los listados de las personas varadas en los distintos países, que se pueda hacer lo mismo con aquellos que han quedado adentro del país. Este era un tema que permanecía bastante invisibilizado, efectivamente estaban en los grupos de WhatsApp, pero no ha habido respuestas públicas coordinadas, organizadas, que le den previsibilidad. Y una cosa es, quedarse en el lugar donde te encuentra la cuarentena cuando el horizonte temporal es una semana, cuando son unos días, a la situación que estamos viviendo hoy, que ya llevan 25 días, que nadie sabe cuál es la fecha de finalización, nadie sabe cómo y cuándo van a poder volver a sus hogares, y realmente está generando situaciones muy angustiantes que tienen que ser atendidas. Legisladora, hay otro
otra postura o hay otro preocupante que tiene que ver tal vez con otro dominio, el dominio jurídico, y tiene que ver con los hijos de padres separados también, ¿no? Hijos que comenzaron la cuarentena con uno de sus progenitores y que lo siguen manteniendo justamente para no romper con este criterio sanitario, pero la cuestión emocional también es preocupante, ¿no? También sería positivo que se incorpore en algún proyecto, porque la cuarentena, como recién expresaba usted, tiene que ver con esta proximidad de llegar a los 30 días de este aislamiento, ¿no? Sí, efectivamente, digo, son todos aspectos, quizás eso fue uno de los primeros que empezaron a ponerse en discusión, intervinieron algunas de las autoridades que integran hoy los juzgados de familia en Córdoba, Claro. y la próxima semana vamos a tener una reunión específicamente con los funcionarios a cargo del área de niñez y adolescencia del Ministerio de Educación de la Nación, y el día jueves con la autoridad del Ministerio de Mujeres y Diversidad, donde vamos a tocar estos temas y donde estamos buscando soluciones. Ahora, lo que creemos, volviendo digo, al punto anterior, que este aspecto también tiene que ser resuelto buscando un equilibrio, como bien señalabas en tu pregunta, con la cuestión de la salud, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con aquellas provincias que tienen pocos casos si se permite la circulación? Bueno, creemos que tiene que ser acompañado de un protocolo estricto de cumplimiento de la cuarentena, igual que aquel que está regresando al extranjero, que tiene que cumplir criterios más estrictos, que no puede salir a comprar como cualquiera de nosotros que ya llevamos 20, 25 días adentro de nuestros domicilios, sino que tiene que establecerse un criterio que cuide la salud, pero que les garantice el derecho a cumplir esa cuarentena en sus domicilios. Y sobre todo, y ahora retomo lo último que consultabas, creo que tenemos que tener la capacidad y la rapidez para analizar las distintas situaciones que se van presentando frente a este panorama tan complejo, tan incierto, que genera tanta incertidumbre y tantas dudas a todos los ciudadanos, y ser capaces de ir adaptando las decisiones, sobre todo porque no sabemos cuál es la fecha de finalización, ¿no? Me parece que eso tiene que permitirnos buscar las soluciones para los hijos de padres separados, para aquellos que están fuera de sus domicilios, para las situaciones puntuales que ameritan protocolos específicos de actuación que no vulneren los pedidos de las autoridades sanitarias, pero que tampoco vulneren los derechos constitucionales que tienen las personas y que hoy están atravesando situaciones muy, pero muy críticas. Así es, por último, ¿no? Que se facilite, que se haga con criterio, que se haga con sentido común y que también exista un control, ¿no? Porque lamentablemente siempre aparecen, entre comillas, estas avivadas, ¿no? Se facilita o se intenta normalizar algo que no es correcto y más de uno se suma a esa decisión, ¿no? Sí, coincido plenamente. Nosotros estamos haciendo un primer relevamiento que se suma a algunos otros que hicieron los grupos de Facebook que ustedes recién mencionaban, que existen. Hicimos un relevamiento en 24 horas y ya llevamos algo así como 4.000 inscriptos con distintas situaciones Bien. que ameritan ser analizadas. Pero creemos que la peor situación es la que estamos hoy, que es una de incertidumbre, en ocasiones de solución caso por caso, donde alguien logra que un policía que está en la frontera de esa provincia lo deje pasar, que alguien logra que una autoridad de un ministerio o de esa jurisdicción le otorgue un permiso. Y creo que lo que tenemos que establecer es un protocolo claro, porque finalmente el cumplimiento de la cuarentena y el equilibrio entre los derechos y el cuidado de la salud se puede cumplir si las reglas son claras para todos, si sabemos a qué atenernos y sobre todo si tenemos un horizonte de tiempo. Digo, hay gente que está esperando respuestas, imagínense ustedes, hace 20 días, 25 días para llegar a su casa y no encuentra y le programan y le dicen allá por junio, allá por mayo, algunos le están contestando en septiembre cuando reprogramemos los vuelos, y eso genera angustia, genera incertidumbre y genera el peor de los cuadros, que es gente que quiere a cualquier precio poder llegar a su casa. Entonces, volvemos a insistir que este es un tema que tiene que tomarlo el gobierno nacional y también las jurisdicciones provinciales, el gobierno de Córdoba, para trabajar articuladamente, para trabajar coordinadamente y para establecer un protocolo de funcionamiento. ¿De qué manera vamos a garantizar que esas personas puedan llegar a sus domicilios?